Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, el Señor les bendiga y bueno, una vez más un gusto de estar con ustedes para nuestro adiestramiento. Recordemos que estamos viendo nuestro libro que lleva por título lo que son los grupos de comunión familiar y hemos estado viendo el capítulo número 1, ¿sí? Que lleva también como nombre bases bíblicas y proféticas de los grupos de comunión familiar. Y en las anteriores adiestramientos vimos, ¿verdad? Que a fin de cumplir con esa gran comisión que el Señor ya nos ha dado, y eso nos los ha dado a todos porque es una orden para sus discípulos, no para un ministerio o alguna persona o personas en particular, no, es para todos sus discípulos que eres tú y que soy yo. Y nos ha dicho a través de que vemos en las escrituras en Mateo capítulo 28 versículos del 19 y el 20, ¿verdad? Que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, sí, bautizándoles, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, y enseñándoles a todas estas personas que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y nos dice algo muy claro, y he ahí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero no nada más nos da una orden, sino que Él nos da las herramientas y nos dice la forma en cómo lo debemos de hacer. De ahí que Él nos estuvo hablando, el Señor, ¿verdad? Que vamos con su poder, que vamos con su programa, es decir, con su diseño, la forma en que debemos de hacer las cosas. Y la semana pasada veíamos que es ir también con su presencia, porque Él ya mora en nosotros a través del Espíritu Santo, que es el que ahora vive en nosotros a través de que nosotros hemos creído en Él y hemos sido bautizados. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que implica de un principio poderoso y también un fundamento profético precisamente dentro de esta tarea, esta labor o este mandato que nos ha dado el Señor de que vayamos y anunciemos el Evangelio del Reino de Dios y miren, ganemos personas para Cristo, que sean salvas y que ahora, después de que se arrepientan de vivir a su manera, pues reconozcan a Jesús, que es Dios, ¿verdad?, como su Señor, y ahora su vida, toda su vida, todo su estilo de vida sea regido y gobernado por Dios. Amén. Y bueno, sigamos en la página 14 y nos dice este subtítulo, un principio poderoso. En el libro nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Que lo que ha oído, ¿sí? Que lo que ha oído él también lo traslade a otros para que también estos otros que están escuchando sean enseñados. Obviamente, al ser enseñados y ellos recibir esa enseñanza, sean capacitados para que a su vez luego ellos estén enseñando a otros. Amén. Nuevamente leamos el versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí nos dice que esto es un principio sencillo, pero aparte de ser sencillo, importante esto, es un principio muy poderoso.
cada creyente, fíjense, cada creyente, no dice que cada ministerio, es decir, no cada pastor, cada apóstol, cada profeta, cada maestro, cada evangelista, no, que esos son los ministerios, ¿verdad? O las autoridades espirituales, pero aquí no habla en específico de ellos. Aquí habla el Señor que cada creyente, o sea, todos, absolutamente todos, la iglesia completa, nadie se puede decir, ay no, de mí no se trata o no me incluyen a mí. Es desde el más chiquito hasta la persona más longeva o más viejita que haya dentro de la iglesia. Es para todos, porque dice, cada creyente es responsable de cumplir en su vida la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, versículos 19 y 20. Y van a decir, cómo repiten lo mismo y lo mismo, pero es que es importante, mis hermanos, que lo entendamos, lo comprendamos, pero para que lo ejecutemos. ¿De qué sirve que sepamos una disposición o una tarea o algo si finalmente nosotros no la cumplimos? ¿Sí me explicó? ¿Sí me doy a entender? Entonces, mis hermanos, es importante entender a cabalidad lo que el Señor ha hablado que debemos de estar haciendo. ¿Cuál es esa gran comisión? En pocas palabras, ¿cuál es esa gran tarea que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había previsto y ya había determinado que la hicieras tú y que la hiciera yo? Y miren, podrá pasar todo, el tiempo, todo lo que puedan y gusten y manden, pero la palabra de Dios no cambia, y esa palabra que fue dada por el Señor se va a cumplir con o sin nosotros, pero se va a cumplir. Pero el Señor ya tomó la determinación que fuera a través de tu vida y de mi vida que se cumpla. Y qué hermoso que Él nos haya incluido en sus quehaceres, en sus labores, pero ahora somos nosotros los que debemos de hacerlo. Ya se nos dio esa responsabilidad, pero también les puedo decir ese privilegio. Entonces, pues a ejecutarlo, a hacer uso de él, ponerlo por obra. Amén, mis hermanos. Nos dice que este encargo incluye enseñar a otros a ser útiles en el reino de Dios. Y el resultado final, pues se va a hacer un ejército preparado para establecer el reino de Dios en ciudades y naciones. No existe nada que agrade más al corazón de Dios que el cumplimiento de esta tarea. ¿Por qué será que le agrade tanto al Padre que nosotros cumplamos esa tarea? Porque esta tarea implica establecer su reino aquí en la tierra. Esa tarea que tú y yo debemos estar haciendo implica salvar, y no es salvar almas, no, es salvar personas. Todos necesitan de Dios. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde me ha sacado Dios? Y así como a cada uno de nosotros, cómo nos ha dado salvación, cómo nos ha hecho libres, ¿verdad? Cómo vivimos en esa libertad en Él. Toda persona debe de vivir así, bajo su gobierno, pero también bajo esa bendición que Él quiere darnos a manos llenas, mis hermanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, obvio que esa es una tarea hermosa, pero aparte de todo lo que les dije, nuestro Señor Jesucristo murió por algo, clavado en una cruz para el perdón de nuestros pecados.
Entonces es importante que todas las personas lo sepan, y yo sé que cualquiera que le pregunten van a decir, sí, Él murió para que nosotros se nos perdonaran nuestros pecados, sí, para que se perdonaran tus pecados, pero eso no nada más se queda ahí. ¿Qué más implica ese perdón de pecados? Pues simplemente que lo reconozcas como Señor, que ya te olvides de esa manera pasada de vivir donde tenías una vida pecaminosa, y no precisamente porque fueras asaltante, violador, homicida, no. Hay muchas cosas que se pueden estar haciendo en la vida diaria y que a los ojos de nuestro Señor no es lo correcto. ¿Cuántas personas dicen esas famosas mentiritas piadosas o cosas simples que a veces hasta decimos sí o no por salir del paso, y que no es una verdad? Para el Señor la mentira Él la aborrece, y para Él no hay mentiras chiquitas o mentiras grandotas. La mentira es mentira y nada más, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que esto implica, pero para eso murió, para perdonarnos, pero también Él resucitó, y eso nos incluye a nosotros, porque nosotros también renacemos juntamente con Él, o nacemos juntamente con Él para andar en novedad de vida. ¿Cuál es esa novedad? Pues andar como Él anduvo. Entonces, esa hermosa vida que ahora tú y yo tenemos en Cristo es la que también nosotros debemos de llevar a otras personas. Amén, mis hermanos. Bueno, nos dice aquí lo siguiente, el fundamento profético. Dice, creo que en el mover profético viene a confirmar la palabra de Dios y en ninguna manera a contradecirla. Fíjense, en 1965 Dios empezó a dar revelaciones a través de manifestaciones proféticas. Fíjense, desde 1965, estamos hablando de más de 40 años, bueno, más de 50 años, ¿ok? Dice que Él empezó a dar revelaciones a través de manifestaciones proféticas con el propósito de iluminar nuestro entendimiento y darnos dirección respecto de lo que está escrito en su palabra. Y lo que Él quiere que hagamos, tú y yo, como la iglesia que somos, a la que pertenecemos, Visión Cristiana del Calvario. En otras palabras, Él vino a mostrarnos lo que ya está revelado desde hace más de 2000 años. Es lo que les digo, ya lo que ahora vivimos y esa gran comisión ya estaba predestinada, ya estaba escrita, pero es ahora en este tiempo que ya se cumple y que se debe de hacer cumplir a través de tu vida y de mi vida esa revelación, eso que ya Él tenía planeado para que sucediera. Dice que Él ha quitado el velo de lo que ha estado escrito por tanto tiempo, y esto ha servido para encauzarnos en el programa bíblico establecido con un propósito de Dios para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Que tengamos su imagen y semejanza, pero eso no se puede alcanzar si, miren, nosotros no hacemos lo que la parte que nos corresponde, porque para poder enseñar a otros, mis hermanos, primero debemos de ser nosotros. Yo no le puedo enseñar a alguien a que tenga la imagen de nuestro Señor Jesucristo si yo no lo conozco a Él y aparte pues no lo practico, porque no nada más es de que yo les diga, sino que también vean que lo que yo les digo es real, porque lo ven a través de mi estilo de vida. Amén. Dice que el crecimiento espiritual y numérico, según el criterio de aquí del apóstol, no debe estar basado en una estrategia en particular. Dice, la Biblia dice que es Dios quien da el crecimiento y la multiplicación. La estrategia puede variar según el tiempo, las circunstancias, las reformas que Dios va haciendo y los niveles espirituales que experimentamos.
Obvio, no todos tenemos el mismo nivel espiritual, pero eso no implica que no tengamos esa gran responsabilidad, esa gran comisión. Cada quien desde el nivel espiritual que tiene debe de estar cumpliendo con lo que Dios ya ha mandado, de hacer discípulos. Dice, la estrategia puede variar según el tiempo, ¿sí? Las circunstancias, las reformas que Dios va haciendo y los niveles espirituales, lo que les acababa de decir. Dice, sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Una estrategia no es más que un instrumento para ayudarnos a aplicar correctamente alguna instrucción ordenada por Dios. El siguiente es un claro ejemplo del uso de la estrategia correcta, que además marca la diferencia entre el plan de Dios y una estrategia. ¿Y cuál es este ejemplo? Cuando el pueblo de Israel se acercó a Jericó y Dios le dijo que conquistaran la ciudad. La revelación sobre el plan de Dios era de conquista, pero ¿cómo lo lograrían? A través de la estrategia de dar una vuelta diaria durante 6 días seguidos y el séptimo dar 7 vueltas. El plan de Dios era ya que Israel, ¿sí?, conquistara Jericó, pero en ese plan le dio instrucciones o mandatos a su pueblo, que ahora somos nosotros, su iglesia. Ya no se llama pueblo, sino su iglesia, pero en aquel entonces se le decía a su pueblo. Entonces le da un mandato y le dice cómo tenía que hacer las cosas. En pocas palabras, les dio la estrategia, les dio la forma o el procedimiento para que lograran alcanzar lo que él había dicho, que iban a conquistar Jericó, y en este caso era que diariamente le tenía durante 6 días darle una vuelta a la ciudad, y en el séptimo día tenían que darle 7 vueltas. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Pues simplemente hacer lo que les dijo el Señor. Durante esos 6 días darle una vuelta a la ciudad y el séptimo día darle 7. Y iba a cumplir lo que el Señor había dicho. Es lo mismo que ahora el Padre nos habla, que vayamos y hagamos discípulos, ¿sí? Ya nos dice, van con mi poder, van con mi presencia, van con mi diseño, con mi programa. Entonces, Él ya nos los ha dado todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente lo que Él dijo. Y Él es el que se va a encargar, mis hermanos, ¿de qué? De esa multiplicación numérica, pero también de ese crecimiento espiritual, tanto de a los que les hablemos, como inclusive de nosotros mismos, porque al estarlo practicando, obviamente nos vamos a desarrollar cada día más y vamos a ser más diestros en las cosas, amén. Pero debemos de ser una iglesia entendida, que no es todo nada más que lo deba de hacer el Señor. El Señor hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y eso es a lo que nos habla más adelante, o en el segundo párrafo aquí en el libro, porque muchas veces pretendemos hacer cosas para según alcanzar lo que el Padre ha dicho, pero son cosas que no son procedentes y que no se van a lograr de esa manera, porque no es el diseño y no es la forma, amén. ¿Cuál es el ejemplo? Miren, dice, nuevamente hago mención que el crecimiento y la multiplicación los da Dios, o sea, de eso nosotros no tenemos que preocuparnos, siempre y cuando practiquemos la estrategia que Él ha revelado, pues el de que vayamos, ¿verdad?, y hagamos discípulos, y no nada más llevando con la palabra el evangelio, sino que lo vean a través de nuestro estilo de vida. Esa es la forma que ya el Señor ha revelado y que está su fundamento en la Biblia. Luego dice, la multiplicación y el crecimiento no son el producto de algo mágico o automático, o sea, se tiene que hacer algo, sino de hacer justo lo que Dios quiere. Este ejemplo ilustra lo que se acaba de decir. Y dice aquí el apóstol Abraham,
Hace algunos años visité una iglesia donde estaban terminando, fíjense, 100 días de ayuno y oración. Este ayuno fue realizado para que el Señor trajera personas nuevas a la iglesia. Noté mientras predicaba que no tenían el gozo de ver resultados y les pregunté, ¿cuántas veces han salido a evangelizar o qué clase de evangelismo y discipulado han realizado? Ellos respondieron, ninguno. Les dije, el ayuno y la oración no tendrán ningún efecto si no evangelizan y discipulan. Puedes estar ayunando, puedes estar orando y Señor, trae la multiplicación, habilita mi boca para poder llevar las buenas nuevas, Espíritu de Dios, guíame, pero orar y demás, pero no por eso va el Señor y a ver, ahí van 100 personas, 10 personas a tu casa a tocar y a decirte, háblame del reino de Dios, porque precisamente eso dice, esto no es algo mágico, se da por producto de hacer lo que el Padre nos ha mandado hacer, ¿sí? Él es el que va a tocar los corazones, el Espíritu de Dios va a ser el que haga entender a las personas. En pocas palabras, son los que labran la tierra. ¿Y nosotros qué es lo que nos toca hacer? Miren, sembrar la semillita, aventar esa semillita y el Señor se encarga ¿de qué? De reproducirla, de que haya desarrollo, de que haya fruto, mis hermanos. Entonces debemos de entender que el hacer discípulos no es algo mágico y que no se realiza y no se va a llevar a cabo esa gran comisión nada más porque ayunemos o porque le oremos al Señor. Sí, hay que orar para que nos fortalezca, para que su Espíritu nos guíe, orar y dando gracias por todas esas personas que han de venir y que han de reconocer, ¿sí? Por eso se ora. Pero también entendidos que no va a ser de una manera mágica, que nada más así porque sí van a llegar, no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como dice la Escritura, ¿cómo han de conocer si no hay quien les hable? Pero aquí sí hay quien les hable, tú y yo. Pero por eso, mis hermanos, siempre con ese compromiso de estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo me lleno del Espíritu de Dios? Yendo a la Escritura, conociendo al Señor. Eso es llenarse del Espíritu de Dios para poder estar llevando las buenas nuevas, poder hablar con ese denuedo sin ningún temor a toda persona, no importando su condición, su edad, su estrato social, su nivel económico o cultural. Porque esto no se trata de niveles sociales o culturales, la palabra de Dios es la misma para toda persona, amén. Pero depende de ti, depende de mí, cómo nos preparemos para estar llevando esas buenas nuevas y estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar esta noche y nos estaremos viendo la próxima semana. El Señor les bendiga y activémonos para estar haciendo como Él nos ha dicho. Amén. Bendiciones.